Bueno, pues vamos a charlar un rato juntos, ¿no? El cierre de polaridad de esta dimensión que llamáis aquí la tercera, pues es una especie de refinamiento de la misma, ¿no? Porque si sois capaces de imaginar, vamos a llamarles matices de experiencia en vez de opuestos, entonces tal vez entenderéis que hay una metamorfosis sutil, poco a poco, del cuerpo físico, emocional y mental que se produce en cada cambio dimensional. Pero los cambios dimensionales son personales, no son de conjunto. Todo el mundo lleva su ritmo, ¿verdad? En la siguiente dimensión, siempre me escribís preguntándome por ella y bueno, yo os lo agradezco y trato de tocar el tema siempre que pueda, ¿no? Os eleváis en conciencia hasta un nivel donde vais a experimentar la unidad, y lo vais a experimentar de forma sistemática, ¿no? Una unidad de toda la vibración. Y ese sentido intensificado de la totalidad y la interdependencia de toda la existencia altera, como no podía ser de otra manera, vuestra expresión y vuestra comprensión de lo que llamáis aquí libre albedrío, ¿no? Y en tal virtud lo que en esta dimensión más densa os parece que está en el contexto de la polaridad, o uno o lo otro, en la conciencia más evolucionada, ya cuando uno se convierte en un ser tetradimensional, se comprenden mejor esos matices del uno, ¿no? Aquí muchos de los maestros y líderes de esta era hablan en estos momentos del fin de la polaridad. En realidad eso es un error importante porque la dualidad tiene que existir de alguna manera para que podáis conocer la libertad de actuar independientemente, la libertad de elección. Es como un incentivo motivador de vuestra existencia, es como vuestro catalizador evolutivo. Y claro, aquí tenemos que recurrir siempre a esas conexiones con lo que pasó antes, ¿no? Os dais cuenta de que en el esquema cósmico de las cosas hay que ir despacio, poco a poco, ¿no? Hay que ir despacio, hay que ir calmados, ¿no? De otra manera, pues no se lleva bien la existencia, ¿no? En el mito de la creación, la intuición, por ejemplo, guía e influye correctamente a la lógica, que es una interpretación que invalida la versión religiosa establecida desde tiempos ancestrales de lo que se contó de Adán y Eva, que es falso, ¿no? Ya recordáis cómo en la perspectiva se retrata al pobre Adán, que se resiste, según ponen ellos, a las debilidades de Eva ante la tentación y que finalmente se entrega al deseo pecaminoso de ella y al hacerlo, pues de alguna manera desafía a Dios, ¿no? Es decir, una vez más, siempre estamos en lo mismo. La lógica intenta anular a la intuición descarriada y al perder sobre la condena que acarrea el error imperdonable, entonces se desafía el mandato de algún Dios, ¿no? Lo del ver, pero no tocar, ¿no? El árbol de la fruta prohibida. En esta interpretación distorsionada sucede lo mismo que sigue sucediendo ahora, ¿no? Los ministros exotéricos os advierten que no debéis confiar en vuestra intuición, que vosotros no sois dioses por derecho propio y que además sois incapaces de saber la verdad porque eso solo la saben ellos. Es el fundamento de la obediencia una y otra vez, porque se trata pues, de otro aspecto del dogma, ¿no? Que siempre sitúa el concepto de Dios fuera de vosotros, mientras refuerza la creencia de que únicamente a través de la obediencia se os puede garantizar la absolución, no se sabe bien de qué, ¿no? Habéis sido siempre manipulados y programados porque os habéis dejado y lo habéis sido para obedecer. Y nosotros creemos que ya os hemos dejado en claro
a quién tenéis que obedecer, que es a vosotros mismos, ¿no? Sin importar cómo deseéis identificar a la jerarquía, a la cual pues habéis entregado vuestro poder en su totalidad, ¿no? Recordad que en general en esta época se trata de la energía masculina eclesiástica, el yang de los chinos exaltados, ¿no? Cuyas interpretaciones históricas, si vamos hacia atrás al jardín del Edén, nos presentan a un Adán convertido en la víctima, que hechizada por esa mujer tentadora, pues es atraída a las redes de la desobediencia por la persuasiva fuerza que falta, el yin. Su equivalente se resuelve fácilmente al convertir a Eva en el equivalente del pecado, ¿no? Y así se condena pues, el arquetipo de la intuición y el saber interior. Es decir, ha habido un sabotaje a la diosa. Porque yo me imagino que vuestras mujeres han sido sistemáticamente despojadas de su poder desde los tiempos de Atlantis. Ya os he comentado esto muchas veces, cuando el poder de la sacerdotisa era extraordinario y aquella era una época maravillosa de iluminación y nutrición del alma en lo que fue la hora dorada de la humanidad. La población masculina, que hacía alternancia, harta de siglos de supremacía femenina, pues fue fácilmente incitada a la rebelión que instigaron pues casi siempre personas que venían de afuera, ¿no? Y que ha contribuido a controlar el péndulo desde entonces durante más de 16.000 años. Estamos aquí. Por este motivo, la mayor parte del mito y la historia escritos por los miembros del sexo masculino ha preservado la imagen de la mujer como la hechicera, la prostituta, la esposa, la madre. La mujer como el poder de la diosa, que aparece solamente en aquellos fragmentos de la historia de la Tierra escritos cuando la humanidad llegó y escaló las más altas cimas intelectuales y espirituales. Estamos otra vez en lo mismo. Ahora vuelven ellas y todo se va a regularizar. No obstante, sabéis también que es la mente intuitiva, vuestro lado psíquico y sensitivo, lo que está conectado. Y esa es la parte que va más allá de las 3 dimensiones, hasta los niveles más elevados. La mente lógica de las influencias externas lo que hace es que a menudo crea confusión en vosotros y hace que os distraigáis de la claridad de la voz interior. Por eso, cuando uno analiza un poco este pasado, en la representación dinámica de Adán y Eva y de la polaridad del bien y el mal, se encuentra contenida la cruz equilátera, ese símbolo fundamental del que también os he hablado, de vuestras bibliotecas místicas y el funcionamiento que constituye, que parte de la base absoluta de la sabiduría secreta, ¿no? Es muy importante esa cruz, ya sabéis, en el norte Dios, en el sur el diablo y Eva y Adán a los lados, ¿no? Y en este modelo se halla el plano de la estructura de la polaridad, porque os muestra las dualidades del microcosmos, o sea, vuestra realidad consciente y su interconexión con los polos opuestos del macrocosmos, al que siempre me refiero yo como todo lo que es, ¿no? Conforme vais explorando este principio, reconocéis que por definición, cuando estáis en el centro de vuestro ser, ese equilibrio perfecto de los aspectos yin y yang de la personalidad, estáis en el centro del espíritu. Y tal vez, pues a lo mejor queráis volver a leer el mensaje que os traemos con respecto a las 7 direcciones, porque ahora ese pasaje va a tener un significado más profundo para vosotros, porque os estáis dando cuenta de que al adentraros a vuestro interior llegáis al epicentro de toda la experiencia y evitáis la dualidad en todas sus manifestaciones. Así que esa tensión siempre que hay aquí dual entre Dios y el diablo, pues es un reflejo de vuestra experiencia polar que se expresa
en esta representación esquemática del ser humano, ¿no? En sus dos formas, hombre-mujer, y Dios, el intermedio. Por eso, si estudiáis bien y meditáis en su forma, seguro que aceleraréis vuestra resolución de la conciencia y la polaridad, y eso os va a permitir hacer frente a los extremos de su manifestación en esos días, como dicen en la Biblia, del desierto de la transición de Longimesh. Y es importante que entendáis y que de alguna manera reflejéis y percibáis esa dualidad en vuestro mundo antes de que podamos explicaros cómo se desplegará la vida para vosotros en semejantes extremos, en los campos intensificados de la realidad tetradimensional, que es la siguiente. Si tenéis dificultad para aceptar este paradigma en vuestra conciencia, por lo que sea, porque sentís que entra en conflicto con lo que habéis abrazado hasta entonces, como la Santísima Cruz del Cristo, bueno, pues tendréis que tener presente que aquí hablamos de la cruz equilátera, que es un símbolo cósmico totalmente distinto, cuyos 4 segmentos tienen la misma longitud. Y esto es de una relevancia capital en vuestro desarrollo de una conciencia más aguda de la forma, del número y de la ecuación, tal y como fueron implantados por los maestros de la sabiduría antigua que procedían de Sirio. Y así, de ese más profundo símbolo esotérico, surge otra clave y aparece solamente al integrar los aspectos yin y yang de vuestro propio ser. Y eso resuelve, de alguna manera, la ilusión de la polaridad del espíritu, ¿no? Por eso, cuando el Adán y la Eva que habitan en vuestro interior se convierten en uno, entonces podéis conocer y entender el todo lo que es. Y así, al igual que ellos, que Adán y Eva, pues aún necesitáis la dualidad, porque tenéis que crear muchas elecciones para vosotros mismos. Si vais a continuar en vuestro sendero evolutivo, tenéis que hacerlo. Y solo cuando vosotros, co-creadores del universo, hayáis evolucionado hasta un punto en que os fundáis nuevamente en la divinidad, ya no será necesario que exista la polaridad. Al llegar a la culminación de la travesía de vuestra esencia, de ese yo, Dios, naturaleza, o naturaleza Dios, que ha expresado el deseo de existir como conciencia individual, seréis completamente libres del requisito por excelencia de la existencia consciente, que no es otro que la motivación de vuestro libre albedrío y el incentivo evolutivo, la elección. De manera que lo importante es que conforme transitáis las dimensiones más elevadas, la oposición de ese dualismo inherente se hace menos extrema, porque vuestra comprensión llega a tal grado que en la dinámica veis el todo, la globalidad, lo bueno y lo malo, y eso se vuelve algo fundamental y sustancial, porque son aspectos del ser que ya no se oponen mutuamente, que se experimentan más bien como fluctuaciones o matices de expresión mutua. Y así, con la caída del velo, desaparecen los arquetipos de oposición, así como también pues, la figura del diablo, ¿no? Ese ser de maldad absoluta, ¿no? Porque la extrema oscuridad del ángel caído pues ya no va a tener importancia para vosotros. Simplemente no necesitaréis de esa ilusión para manteneros en el camino del equilibrio entre el bien y el mal, porque ya no estaréis limitados por las posibilidades de lo uno o lo otro de esa dualidad. Y más aún, una vez que atraveséis, y esto también os lo he comentado, pero bueno, ya que me lo preguntáis, ahí vuelvo, ¿no? Y sobreviváis al túnel y el renacimiento instantáneo de vuestra deidad solar, habréis procesado tanto de vuestro miedo que sin duda lo habréis soltado todo mucho antes de llegar a la luz brillante. Y así, pues, antes o después tendréis que plantearos si podéis vivir o imaginaros una vida sin bien ni mal, ¿no? Porque si aceptáis que todo está en un estado de movimiento ascendente y que la fuerza de Dios impregna todas las cosas, entonces
no podéis contemplar que hay algo malo, porque conforme os liberáis de las trampas de la dualidad, lo blanco y lo negro de vuestras creencias y comportamientos actuales, pues pasáis a un estado iluminado de conciencia donde percibís la reciprocidad de todas las cosas. Y muchos de vosotros pienso que ya habéis desarrollado vuestra conciencia hasta el grado en que entendéis esa relación mutua, cuya representación más perfecta se encuentra en ese símbolo del Tai Chi Tu, la dinámica del yin y del yang. Ahí se aprecia el círculo, símbolo de la totalidad, dividido pues en un sentido gráfico, en la oscuridad y la luz en una misma expresión. Porque hay un punto de oscuridad dentro de la luz y viceversa. Y este diseño sumamente significativo describe sin palabras la relación de perfecta compenetración de los aspectos polares que comprenden la totalidad. Y entonces la dualidad no termina con el cierre del calendario de Nungi-Mesha, ni tampoco desaparece en la dimensión más elevada, sino que más bien queda claro en vuestra conciencia. Y en verdad en vuestra experiencia total debe quedar claro que las fuerzas polares no son sino los extremos de la totalidad y que la una depende de la otra para su existencia. De modo que en vez de eliminar los polos, pues los vais a retinar en lo que os sugerimos que sea un proceso gradual, y al hacerlo, pues vais a integrar los extremos de la oposición polar y el diablo, el gran antagonista tridimensional que al final terminará desapareciendo en la luz de la fuerza de Dios que lo impregna todo, ¿no? Y de ese modo el conflicto de Lucifer queda listo, ¿no? Y aunque para muchos de vosotros sea difícil imaginarlo, vais a experimentar gratitud por este guardián de la energía oscura, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por haber sido para vosotros un maestro tan dedicado mientras sostenía el ancla del polo opuesto, porque sin él nunca hubieseis tenido el estímulo de separaros y de experimentar vuestra propia voluntad. De manera que como Adán y Eva lo único que hubierais conocido sería una eternidad de días soleados, de noches tranquilas y de inercia absoluta, ¿no? Porque al final yo me imagino que os lo preguntaréis muchas veces, ¿eh? ¿Vosotros de veras creéis que Jesús murió por vuestros pecados y que lo resolvió entonces? Es decir, desde entonces no hay pecados, estamos mucho mejor que antes. Y si es así, o sea, ¿por qué se sigue bautizando a la gente? Nosotros sugerimos que el ángel oscuro padeció las profundidades de la oscuridad para enseñaros la libertad de elección, el libre albedrío. Y reconocemos que muchos de vosotros habéis entendido esta dinámica hace mucho tiempo, pero no deseamos para nada insinuar que estamos revelando secretos desconocidos. Más bien al contrario, nuestra intención es elucidar los nuevos paradigmas de la conciencia de la cuarta dimensión, como llamáis aquí, donde todos aquellos que ascienden conocerán la experiencia de la relación mutua en cada momento de su ser. ¿Vosotros os habéis planteado alguna vez o imaginado la libertad y el amor que acompañan el saber que todo existe en todos los demás, tal como las energías de los demás existen en vosotros? La separación desaparece para siempre y con ella desaparece también vuestra alienación, vuestra orfandad y vuestro miedo. Siempre escuchamos vuestras preguntas y reverberan en nosotros. ¿Cómo será eso de dejar la Tierra y ascender a la cuarta dimensión? ¿O seguimos en la misma Tierra en un tramo dimensional más alto? Bueno, para empezar, esperamos haber dejado claro el hecho de que la Tierra se mueve como un cuerpo celeste ascendente, de modo que vosotros seguís centrados en la Tierra, en la dimensión más elevada, ¿verdad? Pero en la misma Tierra. O sea que en esencia nadie se marcha de Nungi-Mesha, sino que os transformaréis con ella poco a poco. ¿Os preocupa de qué manera? Bueno, os podemos decir que la mayor parte de vuestra percepción se va a alterar tan sutilmente
que apenas os daréis cuenta de que ya no estáis en lo físico. Pero no como ahora, estos que sostienen, mira, ves aquel que cruza por la calle, aquel le conozco yo, es de la quinta dimensión. Eso es como una broma de mal gusto, ¿no? Aquellos de vosotros que elijáis ascender por la espiral como residentes de la Tierra, aún os vais a confrontar con una Nujimecha que se recupera de los extremos del abuso y de la desarmonía humana. Y dedicaréis la mayoría de vuestros pensamientos y energías a intentar sanarla. Y seguiréis amando y exteriorizando las emociones y experimentando la vida de muchas formas, tal como lo hacéis en este momento de vuestro desarrollo. Pero habrá muchos matices de cambio en vuestra conciencia. Y en verdad serán muchos cambios. Ahora estáis luchando muchos de vosotros por convertiros en maestros de vuestra realidad. Y os estáis desligando de las estructuras exotéricas que os dominan y que manipulan. Y yo diría que más que nunca necesitáis confiar en vuestras propias percepciones y experiencia acumulada para recorrer nuevas realidades. Esto es importante. Los gobernantes exotéricos, aquellos que os han inducido a la obediencia y el miedo, lo más probable es que queden atrapados en esto que llamáis la tercera dimensión para experimentar el proceso de la muerte, que afectará a grandes porciones de esta esfera y renacerán en otros cuerpos celestes del universo físico en otros tiempos. Y de estos algunos acompañarán a la élite de poder, los descendientes directos de los dioses de antes, que malinterpretaron su cometido aquí. Y todo ello pues en su desplazamiento hacia el vacío de la zona gris, de la que ya os he hablado también. Y vosotros los que estáis despertando, os vais a transmutar desde el reino físico en el que estáis hasta vuestra nueva experiencia de la vida, y que se va a expresar como la compenetración entre la mente y los sucesos, y donde os vais a fundir en la vibración de todos los elementos de conciencia en existencia simultánea. Si tenéis o no un cuerpo físico, algunos se preguntan, bueno, no tenéis que tener miedo a eso porque no vais a perder vuestra identidad en la próxima fase. Desarrollaréis eso que hemos llamado el cuerpo de luz. Vuestro templo, el cuerpo que alberga la esencia de vuestra propia alma, se va a ver elevado hasta frecuencias muy altas y eso traerá nuevamente puntos de referencia para la conciencia de vosotros mismos. Y vuestra percepción de los demás y vuestra capacidad de reconocer las ondas cósmicas que van a pasar por vosotros será un hecho. Y vais a percibir perfectamente las energías de los demás. Y lo haréis recíprocamente con campos vibratorios que sois. Y en un instante conoceréis el estado mental y emocional del otro sin error. Porque os vais a convertir en seres telepáticos y la comunicación no es hablando, es mental, libres para comunicaros sin palabras. Que de hecho aquí son verdaderas limitaciones en vuestra experiencia actual. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Esos serán los cambios en realidad. En la siguiente dimensión, estas capacidades son vuestros instrumentos comunes y todos vosotros os vais a abrir como praderas de flores silvestres que irrumpen de forma febril en el apogeo de la primavera cósmica. Y seguirán existiendo grados de conciencia porque vuestras capacidades individuales solo se desarrollen hasta el grado de evolución de vuestra esencia. Vuestros dones son las recompensas que vosotros os habéis merecido por vuestros logros espirituales. Y la solución final de eso que llamáis algunos de vosotros la deuda kármica. Y esto es válido para todas las dimensiones y para todas las realidades en el cosmos, ¿no? Y así como vosotros tenéis que enfrentaros a la adversidad y superarla en vuestro proceso, también tenéis que conocer la gratificación del logro
porque estas son las directrices que os enseñan el camino de regreso al origen. Y claro que sabemos que estáis buscando una imagen práctica y detallada de vuestra experiencia futura en esas dimensiones más altas, y que a pesar de la riqueza de conocimiento que se está poniendo a vuestra disposición ahora en estos momentos, todavía hay muchas alusiones y poca información concreta de los hechos que os digan exactamente a dónde os dirigís. Y todo son suposiciones y presunciones. Tenéis que ser pacientes. Recordad que si conocieseis todas las cosas antes de experimentarlas, pues no tendría ningún propósito adquirirlas, ¿no creéis? Si conocieseis la meta en su totalidad, querríais embarcaros en esa travesía. La expectativa del descubrimiento es vuestra mayor motivación. Porque una vez que os separáis de la divinidad, iniciáis el proceso educativo y jamás dejáis de aprender, ni siquiera en esa fase de retorno a todo lo que siempre ha sido, que siempre será. Tenéis que entender que al regresar lleváis todo vuestro conocimiento adquirido de vuelta al todo. Y además esa fue siempre la intención desde el comienzo mismo. Aquellos de vosotros que estáis a punto de pasar a esos estados de conciencia más elevados, habéis sido aceptados, iniciados en la escuela experimental de la conciencia, vamos a llamarla así. Y os habéis merecido recompensas. Y os podemos decir que si aún no habéis empezado a ver, pronto, muy pronto experimentaréis esa visión clarividente. Porque veréis con el ojo psíquico, tal y como oiréis sin los oídos físicos y sentiréis sin el tacto. Ya estáis todos dotados de esas aptitudes. Pronto notaréis que vuestras capacidades se están amplificando y ya se habrán intensificado, porque ese es sencillamente el proceso natural, donde todo se mueve hacia arriba en espiral. Vuestros sentidos amplificados, intensificados, se hacen mucho más agudos a medida que avanzáis en la lentitud y la laxitud. Porque como habéis venido operando en niveles más elevados durante algún tiempo, pues simplemente voláis más alto. Y podéis estar deseosos de lo que tenéis por delante, porque ya sabéis mucho sobre los campos vibratorios, los estáis experimentando. Ya sabéis mucho de las emanaciones de pensamiento y las energías etéreas, de manera que vais a estar muy bien en esa otra dimensión cuando llegue el momento. Y os reconectaréis con algún que otro amigo guía en planos aún más elevados. Yo sé que os preocupa mucho seguir experimentando y disfrutando de la interacción sexual de esta dimensión. Pero vuestros chakras inferiores son tan significativos para el espectro de la luz como lo son las vibraciones más altas de vuestro arco iris. Y como seres tetradimensionales, cuando llegue el momento, todavía seguiréis procreando, si bien cambiarán las formas. Y con el refinamiento de esas energías, que es un proceso que muchos de vosotros ya habéis iniciado como seres que despertáis en el plano de la Tierra, el intercambio sexual se convierte en una experiencia más afín con el corazón. Porque una vez que vivís el orgasmo como grandes olas de luz extática, en una nube de estrellitas doradas que se mueven por el mar cósmico, os hacéis conscientes de su verdadero significado. Vais a sentir claramente cómo corre la energía por vuestro corazón y cómo lo hace con tanta intensidad y embelesada, ¿verdad? Que os preguntaréis cómo pudisteis haber disfrutado de dicha unión en ese otro yo animal de atrás, donde el placer físico y la gratificación de cada conquista que recibe el ego pues limitan completamente vuestra experiencia a 4 o 5 segundos de desahogo físico y al placer efímero de las emociones momentáneas. Y nacerán hijos de vuestra unión en el cuerpo de luz. Y recordad que ese nacimiento es el paso
de una esencia, de un estado de ser a otro. Y los seres de esa dimensión subsiguiente realmente disfrutan y experimentan el nacimiento, la niñez, la procreación. La vida está buscando abrirse paso de forma incesante, así como la fuerza divina se hace presente en cada aliento, en cada semilla y en cada ola de energía. Los niños que constituyen la primera generación de la ascensión son los que van a convertirse en los nuevos guardianes de la tierra. Y lo que quede por hacerse se logrará por medio de su amor expandido y sus centros de comunicación que van a armonizar nuevamente en un Himesh, en la resonancia, porque justamente nacerán para realizar esa labor. Y así como vosotros vinisteis para ayudar en el nacimiento, estas esencias con almas altamente desarrolladas ya se están preparando para actuar. Y muchas llegan justamente antes de que el vórtice os atraiga hacia su centro y os lleve a través del túnel. Porque fijaros bien, aunque os cueste creerlo, desaparecerá totalmente la tecnología tal y como la conocéis. Porque ya no la necesitaréis. No hay mejor tecnología que la del cuerpo. Y esta es biológica, mental y de la luz. Ese es el camino de la evolución. ¿Por qué os vais a limitar a una red mecánica cuando vuestras redes de comunicaciones universales ya se encuentran dentro de vuestro cuerpo celular y transmiten la mente a través de esa finísima red y por el mar cósmico? Los pensamientos y sus transmisiones, la información, toda la sabiduría de la existencia se pueden atraer hacia vuestra conciencia simplemente al captar ondas de pensamiento. Así que pronto os vais a enterar de la ironía de los pretendidos descubrimientos inminentes, ¿no? Y vais a reconocer como verdaderas antigüedades las innovaciones de vanguardia de vuestra mecánica y tecnología contemporánea. Y ese momento será el tiempo real. Lo reconoceréis como el ahora, como nunca lo habéis imaginado. Nosotros oímos vuestros pensamientos, vuestro miedo colectivo de que el campo os lleve a alguna existencia fantasmagórica, pues como lo hacen ondas de luz sencillas que atraviesan una esfera ambigua y lineal del ser en alguna parte del cosmos. Ese miedo profundo y no resuelto es un recuerdo subconsciente del paso por la zona gris, cuando atravesáis las experiencias de nacimiento y muerte en estos ciclos de renacimientos que llamáis reencarnación aquí. Y aunque vuestra concepción actual de las relaciones espaciales limita nuestra expresión descriptiva de la zona gris, sí que podemos decir que yace entre dimensiones, o más precisamente entre estados del ser. Ya os he comentado muchas veces, una dimensión y otra, la zona gris es la zona que comparten justamente en el borde. Claro, sería más exacto que os lo explicásemos como un universo paralelo, si podéis manejar ese término abstracto, ¿no? Pero cada vez que pasáis por el túnel de la muerte o el nacimiento, os enfrentáis con el vacío y tenéis que atravesarlo rápidamente. Y conocéis el peligro, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque eso es lo que está más cerca de la no existencia, en un universo que de lo contrario está en un movimiento vibrante y expansionándose todo el tiempo. Es una especie de reflejo opuesto de lo que se mencionaba en el jardín del Edén. Este vacío existe en vuestra memoria celular, la cual se ha puesto de manifiesto pues, como conciencia de raza en las enseñanzas de muchas religiones, en los jeroglíficos egipcios y en la mitología de los múltiples mundos de los que se compone el ser universal. Allí, en la cuarta dimensión, como decís aquí, vais a estar muy llenos de vida y participaréis activamente en el despliegue de la puesta a punto en un Himesh. Habéis elegido vosotros formar parte de este gran drama evolutivo y eso os hace aún más especiales. Vais a experimentar la naturaleza como el florecimiento de vuestra divinidad y dedicaréis la mayor parte de vuestra energía
al reabastecimiento de lo que vamos a llamar el jardín, que no es otra que la nueva superficie de la Tierra. Evidentemente ya no vais a estar centrados en lo físico y por tanto os van a cambiar muchos aspectos de vuestra existencia actual. Por lo pronto se va a depurar vuestro cuerpo emocional, como os decía antes, se va a retinar vuestra conciencia de la polaridad y van a disminuir vuestras necesidades como seres conscientes. Y de hecho, en esa siguiente dimensión, algo que desaparece justamente es el andar amontonando cosas. Se desvanece vuestra obsesión por las posesiones. El ego se silencia en ese nivel de conciencia y muchas de las trampas que actualmente llenan vuestra vida no son más que reflejos de vuestra identificación con el ego, y veréis que la necesidad de ellas desaparece cuando salís de esta dimensión. Por eso lo que consideráis importante adquiere nuevas dimensiones y significados también a medida que subís por la espiral, más allá de la esfera de las sensaciones, y ya no seréis consumidores ineficientes de energía ni generadores de desperdicio. El alimento, el nuevo combustible, como ya os he comentado muchas veces, va a ser la luz. La luz. Y este es el camino, y es uno de los cambios más significativos que os podemos describir abiertamente. Imaginaos que el cuerpo ya no requiere la comida que conocéis. Imaginaos andar por ahí comiendo donuts, hamburguesas de McDonald's, ¿no? Gastronomía refinada, si eso se acaba. Considerad todo el desperdicio que genera la necesidad de comida para el cuerpo. Y sabed que el consumo de alimentos en esa siguiente dimensión que aquí llamáis la cuarta, desaparece, ya no hay. Así que esto es un gran alivio para Nuki Mesha, porque os habéis parado a pensar qué porcentaje de la población planetaria es producto de la necesidad de alimentos y la cantidad de desechos que generan. Y no nos referimos únicamente a los desperdicios que desecha el cuerpo, que vertéis en vuestros océanos y lagos y se han estado filtrando cada vez más profundamente en la capa superior de la Tierra. Hoy precisamente en un anuncio que me llegó por Facebook hay unos videos de los grandes barcos lanzando toneladas de excrementos al mar. Es como si nos estuviésemos ahogando en ellos. Nuki Mesha se está sofocando con ellos, jadeando. ¿Y qué hay de los pulmones de Nuki Mesha? Los árboles que se derriban para fabricar envoltorios y recipientes para vuestros productos alimenticios, o los bosques que se queman para dejar despejada la superficie destinada al pastoreo de ganado y garantizar el suministro de carne vacuna. ¿Qué hay de su sangre? El derroche de petróleo en forma de plástico, con el cual estáis envolviendo y empacando meticulosamente hasta el último bocado, y de los animales, los peces y otras criaturas marinas, que de tanto comer y de tanta voracidad les ha llevado a la extinción. ¿Qué pasa con ellos? ¿Pensáis en la toxicidad de vuestros pesticidas y hormonas de crecimiento? Y en todos esos nutrientes artificiales y el efecto nocivo que tienen en el suelo, en las aguas, en el aire. Porque por mucho que os entristezca el pensamiento de no celebrar ya los placeres sensuales de la comida y toda la gratificación emocional que os proporciona, podéis tener la certeza de que el único combustible que realmente se necesita es la luz. Os lo han estado diciendo y mostrando los maestros a lo largo de la historia, quienes mediante la concentración de la mente pues, han podido eliminar las necesidades físicas del cuerpo y sobreviven simplemente alimentando básicamente de luz en el cuerpo. Sin embargo, para vosotros esta práctica sigue siendo la excepción, en tanto en cuanto las dimensiones más altas es la regla. En la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz vamos a tocar este tema. Hay varias personas que van a hablar de ello. Y así como una observación superficial, podéis pensar en esto.
Si no tenéis una buena relación con la comida y estáis empeñados en cambiar vuestros hábitos alimenticios, entonces tendríais que alegraros de saber que la lucha va a terminar pronto. Y mientras tanto, os hemos hablado muchas veces de preparación, de despertar el cuerpo de luz, y os hemos explicado que cada célula necesita luz y que, bueno, pues ahora lo que estáis empezando a entender es que el cuerpo solo necesita luz para existir en las dimensiones más elevadas. Y este es el aspecto que tal vez se os haya escapado un poco, porque para vosotros es difícil entender el vivir en forma de luz. Por ese motivo, muchos de vuestros mejores maestros, los que son verdaderos gurús y guías, intentan mostraros la importancia de la comida y alejaros de las comidas densas, como pueden ser la carne, por ejemplo. ¿Cómo se puede evolucionar más allá de vuestro yo animal cuando solamente os alimentáis de sangre animal y carne muerta? Tenéis que considerarlo realmente. A veces sentimos que no estáis del todo listos, salvo unos pocos, para desentrañar los misterios inherentes a ese paradigma del no tiempo, de modo que simplemente os queremos decir que también van a desaparecer vuestros medios de transporte actuales, junto con los enormes desechos que producen, por cuanto vuestra evolución en ese cuerpo de vida no va a requerir de la mecánica ni de máquinas para llevaros donde deseéis estar. Al salir de este tramo dimensional tendréis la libertad de moveros alrededor del planeta como os dé la gana, remontando las olas cósmicas del continuo espacio-tiempo. Y del mismo modo surcaréis el espacio y entraréis y saldréis de las dimensiones más altas y más bajas. Y cuando empecéis a percibir a seres más sutiles, energías o formas que parecen surgir de la nada, os daréis cuenta que son seres conscientes, o su forma de pensamiento, proveniente de otro estado o tiempo dimensional, que ha encontrado resonancia en vuestro campo o en las vibraciones existentes en un sitio determinado, y que han acudido a esa frecuencia para experimentar su propio campo de energía. Todo eso os lo vais a encontrar. Por lo tanto, presenciáis una especie de representación holográfica de la forma de la entidad que aparece y desaparece en vuestra percepción. Es similar a lo que sucede con un canal de televisión que no está bien sintonizado, donde veis las imágenes o escucháis las voces que se funden con otro programa, aparecen, desaparecen de forma intermitente, y así es todo esto. Así es todo esto. Cuanto más lleguéis a entender sobre la resonancia, más cuenta os vais a dar de la forma en que las entidades se adhieren en distintos niveles. Porque vosotros en verdad atraéis formas resonantes de pensamiento que ya están presentes en las personas que tenéis en vuestro entorno más cercano, así como también en las entidades en los niveles astrales. Y como ya os dije muchas veces, en la zona gris no hay WAM, no hay música. A través de ese vacío vaporoso pasa poca luz o sonido, y sin embargo las ondas pensamiento que proyectan vuestras vibraciones más bajas, esas sí penetran sus límites y llegan a sus campos inferiores profundos. De manera que ahora podéis entender más que nunca por qué tenéis que despejar vuestro campo antes de trasladaros por los cordones astrales de vuestra deidad, porque aquellos de la zona gris en realidad están ahí para vosotros y siempre estarán encantados de viajar con vosotros en la luz. Por eso cuando proyectáis ondas negativas de pensamiento, pues es como si estuvieseis lanzando una cuerda de salvamento a un cenagal de arenas movedizas, porque quienes están atrapados pueden adherirse a esas formas de pensamiento y hacer que vosotros literalmente les saquéis de ese entorno. Así que imaginaros cómo va a ser todo eso del tránsito a la siguiente dimensión.